Tengo una línea y me da muchísimo gusto saludarte y te ofrezco una disculpa porque se me alargó la entrevista anterior. José Medina Mora, secretario general de Coparmex. ¿Cómo estás, José? David, muy bien. Buenas tardes. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Muy interesante la entrevista, ¿eh? Por eso me Coincidimos. alargué, discúlpame, Sí, porque no, no, creo que no. Gabriel Casillas es un gran economista, Sin duda, ¿eh? entiende bien, ¿eh? Y estamos de acuerdo que lo que se requiere es generar la confianza para que haya inversión, ¿no? Pero bueno, ¿Qué se necesitaría desde tu punto de vista para generar confianza? Yo creo que sin duda mover a la gente que tienes en el sector energético sería un golpe de confianza. pues mira, yo creo Digo, si no que llevas a Fernández Noroña y al Che Guevara, si llevas a alguien razonable, creo que sería un golpe de confianza grande. sí, o sea, si analizamos la confianza, se requieren tres elementos. Primero, la credibilidad, es decir, hacer lo que dices que vas a hacer. Ujú. Simplemente recordando, cuando era candidato el actual presidente, dijo que sí se iba a continuar con el aeropuerto de Texcoco siempre y cuando fuera con inversión privada. Y después hace lo contrario. Eso disminuye la confianza. Otro elemento es el respeto, es decir, que se respete la ley. Cuando hay un contrato de gasoductos que está firmado por el gobierno mexicano y argumentan que son contratos leoninos y no los quieren cubrir, eso merma la confianza. A Y lo ver, tercero, decir que Altos Hornos o te devuelve 200 millones de dólares o los vas a meter a la cárcel, que es una cifra que no tiene ningún sustento. Es una cuenta a la que llegó el presidente y que tendrá que probar en tribunales. sí, es importante en nuestro país, David, el que se cumpla la ley. O sea, no necesitamos más leyes, necesitamos un Estado de Derecho en donde simplemente se cumpla la ley. Entonces no podemos simplemente decir algo que no esté sustentado, ¿no? Entonces sí, Ujú, es ujú. todo un tema. Hay una tercera variable para aumentar la confianza, que es la justicia. Es decir, si tú haces Claro. algo que está mal, que haya la consecuencia y pagues por eso. Pero cuando la justicia se administra con unos sí, con otros no, eso merma la confianza. Y sí, es un Mira, tema que cuando tenemos que llegas al trabajar mucho. punto de, pues miren, a lo mejor enjuiciamos a los expresidentes o no, depende de lo que diga la gente. El punto es, No, ¿tienen indicios de que cometieron delitos? Si no lo hacen, los están encubriendo. claro, claro. Punto. Sí, es lo mismo que se argumentaba con el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Que decían, no, es que Ujú. había mucha corrupción. Oye, si hay corrupción, persigue a los que cometieron actos de corrupción, pero no hubo ningún perseguido, no hubo ninguna evidencia de que hubiera habido corrupción. Entonces no se Claro. puede decir algo que luego pues no se prueba, ¿no? Eso va minando la confianza, ¿no? Continúo conversando con José Medina Mora, secretario general de Coparmex. José, creo que se tienen que tomar medidas que abonen a la recuperación económica, que abonen al bienestar. Y de pronto pues, lees comunicados como este de la Comisión Federal de Electricidad, que a mí me dio mucha risa, pero parece de columna del Chamuco, de alguno de esos medios, ¿no? Sí, realmente lo que señalamos como Coparmex es que pues estaba dando un paso atrás hacia darle privilegios al sindicato de electricistas y que esto pues tendría que sustentarse con las finanzas de la institución. Lo que se puede ver desde afuera sin tener la información Ujú, completa ujú, es que probablemente tengan que adquirir deuda para cubrir esas ujú, pensiones. ujú. Y bueno, la respuesta tan eh, álgida de ese comunicado, pues refleja que efectivamente, ahí mismo lo dicen, ¿no? Dieron un paso atrás cuando dicen que Claro. son conquistas ganadas, que se están regresando los derechos. Pues esto pone en inequidad a los mismos trabajadores del sector público, en donde no se le dan las mismas condiciones en la CFE que en otras dependencias. Entonces, eso era lo que para nosotros era importante señalar, que lo que ya se había avanzado, pues se da un paso atrás, ¿no? Y esto atenta Y ellos directamente dicen que, contra las o sea, ellos finanzas. lo defienden como, yo nunca había visto en una paraestatal, bueno, es que este gobierno tiene muchas cosas muy raras. Yo nunca había visto un gobierno que la administración de una paraestatal defendiera al sindicato. Bueno, esos son temas que se dan en tiempos electorales, ¿no? Ujú, ujú. Este,
y que, bueno, son medidas que afectan a las finanzas en este caso, de la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, hay que ver los números a fondo para ver qué significa esto desde el punto de vista financiero, cómo van a pagar este compromiso, que de alguna manera pues debiera haber equidad en los trabajadores. Estos logros pues no tiene por qué ser diferente si trabajan en una paraestatal que en otra, o en una dependencia pública que en otra, y O eso que quieran pues tener el control de unos o de otros. claro, claro. Eso es, digamos, herramientas que vimos que se utilizaban hace varias décadas y que pues están de regreso, ¿no? Hay un tema en este comunicado, a mí me parece que es una joya el último párrafo, pero quien lo escribió sabe más que yo y sabe más que tú de lo que tú y yo hacemos, o lo que hace la Coparmex, hacemos los medios de comunicación. Dice: ante las mentiras que las redacciones de los medios de comunicación repiten insistente y mecánicamente, sin análisis periodístico alguno, queda en evidencia detrás de todo esto que no hay más que una burda campaña en contra de la CFE. Nos está acusando, o dice, que, por ejemplo, que tú y yo somos cómplices en una burda campaña en contra de la CFE. Pues yo no me había enterado que hago esas cosas. Oye, nada más alejado de la realidad. Lo Pues que claro queremos que es no. que la CFE sea una empresa productiva del Estado, que produzca utilidades, que nos dé electricidad de bajo costo, en Que fin, compita para que los mexicanos claro, podamos tener acceso a energías baratas y limpias. y Si limpias, eso es desde un luego. complot en contra de la CFE, como diría López Obrador, que me apunten en esa lista. Sí, realmente son acciones en pro de que mejore, de que sea más productiva, de que los mexicanos recibamos, como dices, energía más económica, energía limpia, que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y por eso es importante ir señalando esas desviaciones, porque al rato estaremos con una energía muy cara. Esto nos hará ser menos competitivos a las empresas, menos competitivos como país, más difícil atraer la inversión extranjera. En fin, se va concatenando con una serie de acciones que por eso hay que corregir en su momento, hay que señalarlas, ¿no? Y porque donde no hay competencia se genera incompetencia. Este plan estratégico que afortunadamente van perdiendo en tribunales, pues lo que busca es acabar con los competidores. Acabar con los competidores encarece el costo. No es que vayan a ser más baratos. De hecho, CFE quiere deshacerse de los competidores porque son más baratos y podrían vender al público más barato. Yo no sé, pero yo prefiero pagar menos por la luz que pagar más y defender a la empresa productiva del Estado, cualquier cosa que eso sea. Desde luego ahí sí necesitamos para la competitividad del país tener energía de bajo costo y, como dices, energía limpia. La competencia es el mecanismo para lograr bajar los costos y que los consumidores podamos recibir, en este caso, la electricidad más barata, ¿no? Entonces sí tenemos que lograr que existe esa competencia, desde luego que esté regulada por el mismo gobierno, pero que exista la competencia para que tengamos opciones más económicas. Claro. O sea, claro, pero bueno, somos cómplices de una campaña que yo no sabía en la que participaba. Pues Querido sí, José, te agradezco no, muchísimo. Perdón, ¿querías no, decir algo? nada más, en medio de tantos problemas que tenemos en el país, o sea, hay una necesidad de llegar a un gran acuerdo nacional para la reactivación económica. Estamos ante una caída muy profunda, el doble de lo que fue la caída del 2008-2009, el doble, más del doble de lo que fue la caída en el 94-95. Y si algo, David, aprendieron los países después de la depresión de 1929, la necesidad de que el Estado intervenga para la reactivación de la economía. Y por eso vemos el porcentaje que pone Alemania, 34%, Estados Unidos empezó con un 14%, Chile un 7%, Perú 12%, y México 0.4%. El Estado necesita invertir recursos para la reactivación económica, porque si no la caída cada día será más profunda y Y hasta tardaremos para más en tener la... dinero
y hasta para tener dinero para sus programas sociales. En el spot que es el presidente que dice, vamos saliendo de la crisis por las transferencias. Pues las transferencias se hacen con el dinero de los contribuyentes. Claro. Si los contribuyentes no tienen dinero, no generan y el gobierno no genera. Y dice también una mentira que a mí siempre me ha ofendido mucho. Y los migrantes están mandando como nunca dinero. Que haya migrantes que tengan que mandar dinero debería darle vergüenza a cualquier gobernante. Es muestra de que en este país no tienen el mínimo para hacer lo que quieren. Cuando es oposición está bien hablar de los migrantes políticamente. Cuando se es gobierno, quiere decir que si los migrantes se tienen que ir a Estados Unidos para apoyar a sus familias es porque este gobierno, el que está hoy, no les está cumpliendo. Sí, ahora, podemos partir de una realidad de que existen esos migrantes y que esos migrantes van a... pero no trabajan para el gobierno. No, envían las remesas a sus familiares. Ahora, ¿cómo sería el país si además de esas remesas recibiéramos la inversión extranjera, recibiéramos la inversión del gobierno? El gobierno tiene que invertir el 5% del Producto Interno Bruto para que se dé también la inversión privada. Si esos mexicanos que en su mayoría son muy trabajadores, que en su mayoría son muy aventados y muy valientes, produjeran en México, estaríamos mejor aún. Sí, pero aún estando ellos trabajando allá y enviando las remesas, si además hacemos lo que tenemos que hacer como país, pues podemos salir mucho más fácil de esta crisis, de esta profunda crisis. Y absolutamente. Pero aquí nos vamos a salir de la crisis como si fuéramos animalitos del bosque. José, te mando un abrazo con mucho cariño. Igualmente, un abrazo, David, y un saludo para toda tu audiencia. Que te vaya muy bien.